Damos comienzo a nuestra clase número 2 de nuestro curso sobre Historia de la Filosofía Política Moderna. En esta segunda clase vamos a seguir con el desarrollo de la filosofía política del Estado-Nación. Es decir, cómo se justifica el desarrollo del Estado-Nación, fundado en la idea de nación, que va a acompañar los procesos de revolución tecnológica / industrial y los procesos de unificación territorial propios de los estados modernos. En ese sentido, el contractualismo con filósofos políticos como Hobbes y Locke en Inglaterra, Rousseau para el ámbito francés, van a justificar acabadamente la existencia del Estado o la necesidad del Estado, apelando a la noción de estado de naturaleza. Es decir, hay un estado previo, prepolítico, en el cual los seres humanos, libres e iguales, librados a sus propios impulsos, a su propia necesidad de supervivencia, conviven de una manera tortuosa. Y esto da la razón fundamental para que surja el Estado. Ahora, vamos a hablar un poco del contexto histórico de esta filosofía política. En Inglaterra, la dinastía de los Estuardo el siglo XVII va a ser fundamental para el desarrollo filosófico-político moderno y fundamentalmente para, como decíamos, la justificación del poder estatal nacional. Isabel I murió sin dejar heredero al trono y con ella concluyó la dinastía de los Tudor. Isabel, como sabemos, fue la quinta y última monarca de la dinastía Tudor, hija de Enrique VIII, nació como princesa, pero su madre, Ana Bolena, fue ejecutada cuando ella tenía 3 años, con lo cual Isabel fue declarada como hija ilegítima. Sin embargo, tras la muerte de sus hermanos Eduardo VI y María I, Isabel asumió el trono. Cuando muere en 1603, pasa la corona a Jacobo I, hijo de María Estuardo. Hay una serie magnífica, Los Tudor, que recomiendo enfáticamente que vean y de la cual vamos a ver ahora algún fragmento que de alguna manera escenifica el paradigma del poder absoluto en la persona del rey Enrique VIII y en, por ejemplo, la ejecución de sus esposas, en este caso Ana Bolena. Love you bear our child. For the love of Elizabeth, you lied to me. Mercy. You've always lied to me. No! You were not a virgin when you married me. You were not what you seemed. Your father and your brother arranged everything. No! I loved you. I loved you. And I love you still. Please, after everything we've been to each other, after everything we were. Jacobo I, entonces, rey de Escocia, Irlanda e Inglaterra, intentó imponer una monarquía absoluta, tomando medidas como el incremento de impuestos, la venta de títulos y cargos, la idea de instaurar un ejército permanente, manejar el presupuesto del Estado, pero todo ello sin consultar al Parlamento. Además, buscó recuperar la unidad religiosa en torno a la Iglesia anglicana, en virtud del poder que le otorgaba el Acta de Supremacía
de Enrique VIII de 1534, que hacía al rey el jefe de la Iglesia de Inglaterra, teniendo la oposición de católicos y presbiteranos, puritanos especialmente en Escocia, en su mayoría burgueses adinerados. El hijo de Jacobo I se llamó Carlos I. Reinó desde 1625 a 1649, quien fue más absolutista que su padre. Disolvió, por ejemplo, en 4 años 3 veces el Parlamento, encarcelando a opositores políticos y religiosos e imponiendo impuestos sin la aprobación del Parlamento. Carlos I gobernó entre 1629 y 1640 11 años sin la Cámara de los Lores ni la de los Comunes, periodo que se conoce como la tiranía de los 11 años. Muchos puritanos emigraron a Estados Unidos a partir del primer desembarco del Mayflower en 1620 en Massachusetts. Hace poco se cumplieron 400 años de aquel desembarco y hay un monumento conmemorativo, como podemos ver. Esos emigrantes eran puritanos, perseguidos por la Iglesia oficial anglicana y además eran democráticos y republicanos. El puritanismo era una doctrina religiosa a la vez que una teoría política. Los puritanos buscaron un nuevo lugar donde vivir, la simiente de un gran pueblo que Dios con sus manos va a depositar en una tierra predestinada. No se apegaban a lo material, sino que buscaban su ciudad santa. Recordemos en este sentido la obra de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es así como llegaron a Plymouth en 1620 a bordo del barco Mayflower, y al llegar, esto es fundamental para entender lo que va a plantear Hobbes, porque Hobbes va a publicar su obra en 1651, cuando ya tiene como referencia este acontecimiento histórico que está sucediendo en 1620, cuando estos primeros colonos, cuando llegan a lo que denominan como colonia de Plymouth, extienden un acta que dice: nosotros, los abajo registrados, que por la gloria de Dios, el desarrollo de la fe cristiana y el honor de nuestra patria, hemos emprendido el establecimiento de la primera colonia en estas remotas orillas, convenimos por la presente, por consentimiento mutuo y solemne y ante Dios, constituirnos en cuerpo de sociedad política, con el fin de gobernarnos y laborar en pro del cumplimiento de nuestros designios, y en virtud de este contrato, convenimos en promulgar leyes, actas, ordenanzas y, de acuerdo con las necesidades, en instituir magistrados a los que prometemos sumisión y obediencia. Este es el fundamento filosófico-político del Estado moderno. Queda constituido en esta acta de 1620. A partir de esa época, la inmigración, como sabemos, fue incesante. Las pasiones religiosas y políticas del Imperio Británico durante todo el reinado de Carlos I, recordemos, entre 1625 y 1649, llevaron cada año nuevos enjambres de sectarios a las costas de América. En Inglaterra, el foco del puritanismo eran las clases medias y desde allí partían la mayor parte de los emigrantes. Mientras que en Inglaterra los hombres estaban clasificados despóticamente en estamentos, la colonia ofrecía cada vez más el nuevo espectáculo de una sociedad homogénea en riquezas e inteligencias. Una sociedad en la que el mar, el océano Atlántico de Inglaterra a Estados Unidos, borraba todo tipo de diferencias sociales y surgía del medio de esa vieja sociedad feudal una democracia grande y fuerte. Esto lo retrata muy bien Alexis de Tocqueville en su obra La democracia en América. En los estados de la Nueva Inglaterra se aplicaba el principio de la libertad. En 1628, Carlos I concedió a la colonia de Massachusetts una carta favorable a su libertad. Les dio el derecho de organizarse en sociedad política
bajo el patronato de la madre patria y a gobernarse a sí mismos, en cuanto no se opusieran a sus leyes. Pero las otras colonias se fundaron y constituyeron con poderes por sí mismos, autónomos y sin conocimiento del rey, y hasta años después se legalizó su existencia con una carta real de Carlos II. Y ahora viene Hobbes. En 1640, Hobbes se exilia en París debido a su vinculación con el gobierno de Carlos I y va a postular la subordinación de la Iglesia al Estado, pues constituyen ambas instituciones un mismo cuerpo cuya cabeza es el soberano. En 1640, Escocia pretende separarse de Inglaterra. Carlos I pide fondos para equipar un ejército contra Escocia ante el Parlamento. La Cámara de los Comunes se niega a aprobar los fondos. En 1642 estalla la guerra civil en Inglaterra entre los parlamentarios y los realistas. Los realistas eran agricultores y anglicanos, religión oficial del rey, y los parlamentarios eran industriales y puritanos. Los parlamentarios fueron dirigidos en la guerra por Oliver Cromwell en su campaña irlandesa y defendían la Carta Magna inglesa de 1215 que establecía a Inglaterra como estado parlamentario frente a la corriente del absolutismo francés de la Casa de Estuardo, procedente de Escocia y enlazada con la Casa Real de Francia. Hay una puja entre parlamento y rey. En 1648 Carlos I escapa, aliándose con los escoceses, justo con los que se habían querido separar. Cromwell lucha contra los escoceses y los vence. Durante la guerra, Oliver Cromwell se hizo célebre como activo organizador del ejército, como fanático defensor del calvinismo en Inglaterra y se peleó con los sectores presbiteranos del Parlamento. Carlos I fue decapitado en 1649, acusado de traidor, tirano y enemigo del pueblo de Inglaterra. Veamos una escena de la película To Kill a King, Matar a un Rey, que significa muy bien esto que estamos relatando. God. I will say no more. Corruptible to an incorruptible crown, and no disturbance can be, none at all. Remember. Await my sign. Red. It's red blood. Like our own. He was God on earth! He was your prisoner. With this you are subjects no more, but citizens, free men. You do not have to kneel to any other man. You are your own masters commanding your own fate. Este episodio marca el paso de la imagen del súbdito a la del ciudadano. En lo sucesivo, el absolutismo sería decapitado
por una burguesía revolucionaria convertida en agente de la transformación social. De hecho, se establece una república en Inglaterra, le ofrecen la corona a Cromwell y este la rechaza, aunque se producirá en 1660 la restauración de los Estuardo con Carlos II. Y hay allí una metáfora del entierro de la monarquía absoluta con Cromwell y frente al féretro de Carlos I, un cuadro de Paul Delaroche. En 1651, entonces, 2 años después de la ejecución de Carlos I, Hobbes publica el Leviatán. El Leviatán es el Estado. Así como en Maquiavelo habíamos visto que el príncipe era el Estado, en Hobbes es este monstruo bíblico, el Leviatán, el que va a simbolizar el Estado. La multitud así unida en una persona se denomina Estado, va a decir Hobbes. Aquel Dios mortal al que le debemos nuestra paz y nuestra defensa. Y este es un poder absoluto. De hecho, Hobbes critica el control ciudadano sobre la cosa pública. Dice, cuando el hombre se encuentra más confundido, cuanto más le agrada mostrar su sabiduría y controlar las acciones de quien gobierna el Estado. El Estado es como una suerte de Dios al que sería una herejía controlar. Hace falta un poder común que mantenga a raya a los hombres y dirija sus acciones como juzgue conveniente hacia el beneficio mutuo. Para ello, los seres humanos deben conferir todo su poder a un hombre o a una asamblea de hombres, y esta persona que es el Estado, hoy diríamos una persona jurídica, es instituida por pacto de cada hombre con todos los demás, de forma tal que si cada uno dijera a otros, autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo, con la condición de que ustedes transfieran a él su derecho y autoricen todos sus actos de la misma manera. Hecho esto, la multitud unida en una persona se denomina Estado. Esta revolución hobbesiana implica que el poder estatal es una construcción popular. Veamos un fragmento de una clase que he impartido a alumnos y alumnas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires sobre este tema. Para entender la ideología justificadora de la construcción del poder, de la construcción del poder estatal del Estado moderno. Y nos estamos refiriendo al contractualismo o a la idea de que el Estado está constituido en base a un pacto social, que la legitimidad del poder estatal no reside en Dios, en una invocación divina. Fundamentalmente, en el caso de los estados modernos en Europa Occidental, la idea sentada en el Antiguo Testamento, la idea patriarcal del poder derivado directamente de Dios, va a ser reformulada, va a cambiar este paradigma, y el Estado va a pasar a estar justificado en los hombres. Este tema es, entonces, necesariamente importante para entender la convergencia entre el ordenamiento jurídico y el poder estatal en la filosofía política moderna. ¿Cómo es entonces que este ordenamiento jurídico que va a producir el Estado moderno resulta ser la propia creación de los seres humanos? Y aquí tenemos que mencionar a filósofos políticos de la talla de Hobbes, Locke, Rousseau, pasando por Kant, Hegel, Marx, Weber, Kelsen. Pero hoy nos vamos a detener en los principales autores de las denominadas teorías contractualistas, es decir, Hobbes, Locke y Rousseau. En el caso de Hobbes, la filosofía política de Hobbes es la primera y más significativa teoría del Estado moderno, porque él, mediante la representación o mediante la construcción ficcional de un estado de naturaleza, como aquella situación en la cual los seres humanos no tienen una autoridad común, tienen un pleno uso y goce de su capacidad de autogobierno en condiciones de libertad e igualdad respecto de los otros. Bueno, ese estado, esa situación para Hobbes es
la situación del no Estado como poder común, es la guerra civil. Dice Hobbes que la vida en esta situación en la cual no hay un poder común, no hay una autoridad común, es solitaria, pobre, asquerosa, bruta y corta. Solitaria, pobre, asquerosa, bruta y pobre. Es decir, que todo lo que puede esperar un hombre en el estado de naturaleza es una pronta muerte violenta. Es un estado de guerra de todos contra todos. Lo que predomina es la pulsión del mal sobre el bien, el egoísmo, el aprovechamiento del otro, el otro tomado como un medio y no como un fin. Entonces, como los seres humanos, si bien estas situaciones de irracionalidad colectiva son racionales, se dan cuenta que, o sea, lo que rige, lo que prima es una racionalidad individual, se dan cuenta que hace falta una racionalidad colectiva. Se dan cuenta que para salir de ese estado miserable en el que se encuentran, necesitan realizar pactos recíprocos a los fines de constituir una autoridad común que los tenga a todos atemorizados, que puedan tener asegurado el primer derecho natural, la primera ley natural, que es la vida. Fíjense ustedes, si citamos directamente a Hobbes y contextualicemos este pensamiento de Hobbes en la Inglaterra de mediados del siglo XVII, en la Inglaterra en la cual se estaba produciendo la revolución parlamentaria liderada por Cromwell contra Carlos I de la Casa de Estuardo, que efectivamente va a ser decapitado en 1649, y fíjense ustedes que la obra de Hobbes es de 1651, de aquel es contemporáneo a este proceso. Justamente lo que se está cuestionando es el poder supremo del monarca. Aquellos sectores parlamentarios revolucionarios lo que van a hacer es cuestionar la supremacía de la monarquía, van a reclamar mayor peso en las decisiones, y lentamente se va a ir pasando a un modelo de monarquía absoluta a un modelo de monarquía constitucional. Esto ya lo vamos a ver muy claramente con la obra de John Locke, unos años más tarde. Pero lo cierto es que Hobbes lo que va a decir es que no hay ningún derecho natural de los seres humanos. Hay leyes que tienen que ver con el instinto, la autopreservación, la autodefensa, pero no hay ningún derecho que el otro me pueda reconocer en este estado de naturaleza. Donde no existe Estado, dice Hobbes, no hay propiedad. Todos los hombres tienen derecho a todas las cosas, y por tanto, donde no hay Estado, nada es injusto. Así que la naturaleza de la justicia, dice Hobbes, consiste en la observancia de los pactos válidos. La validez de los pactos no comienza sino con la constitución de un poder civil suficiente para compeler a los hombres a observar. Es decir, que para Hobbes, la buena fe no surge naturalmente de los comportamientos humanos, lo contrario. Sin un poder común que obligue a respetar los pactos, no existe ningún derecho que el otro me pueda reconocer. Empezando por la vida, la propiedad, la seguridad, la integridad, tanto mía como de mis seres queridos. Con lo cual, allí tenemos una cuestión que tiene que ver con la existencia del Estado para que efectivamente sean reconocidos las libertades civiles de los hombres. Esto es bien radical respecto del pensamiento de Locke. Para Locke va a haber determinadas libertades civiles y políticas preexistentes a la constitución del Estado. Bueno, entonces tenemos que en Hobbes un primer momento en la reflexión del poder estatal moderno que tiene que ver con la necesidad de un Estado fuerte, de un Estado absoluto, en el sentido de que, bueno, está este grupo de personas que realizan estos pactos recíprocos de asociación para constituir la sumisión a un poder común. Allí tenemos entonces dos pactos: el de asociación, que los saca del estado de naturaleza, y el de sumisión a un poder común, a una autoridad común. Es un primer momento en la legitimación del poder del Estado moderno, fundado en la idea de contrato o pacto social. Ahora bien, el tema de el derrotero que va siguiendo este tránsito entre el no Estado y el Estado civil, de lo no jurídico a lo jurídico, de la existencia de
derechos subjetivos librados a la buena voluntad de cada uno, que ya estamos viendo que para Hobbes no hay buena voluntad, a la existencia de un derecho objetivo, universalmente válido, y esto ha sido analizado muy bien por Norberto Bobbio en muchas de sus obras, sostenido por una fuerza común. Es la génesis de lo que hoy denominamos como Estado moderno fundado en el principio de la soberanía popular. Ahora bien, un gran maestro, el profesor Rabinovich, cuando trata de explicar el pensamiento de Hobbes, acude a series y a ficciones modernas que los alumnos y alumnas van a comprender mucho mejor. Es el caso de The Walking Dead. Veamos lo que dice al respecto el profesor Rabinovich. Si yo les digo a mis alumnos que lean a Hobbes, que lean el Leviatán de Hobbes, entonces, ¿qué sucede? La mayoría de mis alumnos no lo van a ir a leer. Con mucha suerte van a leer. Estoy hablando de alumnos de pregrado. Nosotros en Argentina decimos grado o pregrado en otras partes. Bien, los alumnos no lo van a ir a leer. Van a leer algún poquito, lo que sea. Pero van a asumir que Hobbes es una cosa muy complicada y, por supuesto, van a asumir que siempre el docente va a saber más de Hobbes que ellos. Entonces, cuando entren, van a estar a la expectativa de lo que el profesor diga. Si yo les digo, vamos a hablar de The Walking Dead, vamos a hablar de The Walking Dead o de Fear the Walking Dead, que resulta que es Hobbes. Resulta que cualquiera que ha manejado a Hobbes sabe que todos los problemas que plantea Hobbes en el Leviatán están en The Walking Dead y en Fear the Walking Dead. En Fear the Walking Dead están inclusive un poquito mejor porque vienen con el condimento de lo mexicano. Acá hay muchas hermanas y hermanos de México y viene con el condimento de la particular visión mexicana de la muerte. Entonces se completa con alguna cosa que Hobbes, por cierto, no pudo haber completado porque obviamente Hobbes no sabía de México. Entonces la cuestión es, ahí los alumnos y las alumnas me van a debatir de igual a igual o de más a menos, porque van a asumir que la profesora o el profesor sabe tanto de The Walking Dead como ellos. Unos años más tarde, en 1689, 1690, cuando ya el proceso revolucionario inglés había sido exitoso en el sentido de limitar fuertemente el poder del Parlamento con la Declaración de Derechos de 1689, John Locke va a partir de la noción de estado de naturaleza, al igual que Hobbes, para justificar el estado político, es decir, esta dicotomía entre estado no político y estado político, este tránsito, cómo se imagina cada uno de ellos que es el tránsito del estado no político al estado político. Locke va a decir que el estado no político, el estado de naturaleza, es un estado totalmente distinto al que se imaginó Hobbes. Es un estado en el cual lo que predomina es la buena fe, donde se desarrollan relaciones familiares, relaciones económicas, es una sociedad de derecho privado, pero sin embargo, todavía es una sociedad, es un derecho imperfecto, no protegido. Es decir que Locke lo que nos va a señalar es que hay un problema muy importante en el estado de naturaleza, es decir que la pregunta sería, bueno, a ver, ¿por qué haría falta un estado? Si es que naturalmente los seres humanos tienen buena fe, pueden comerciar, pueden desarrollar relaciones familiares. El problema está en que cuando hay conflictos, y vamos a citar directamente a John Locke, de su obra El Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, cuando hay conflictos, no hay una autoridad común que lo resuelva. Es decir que cuando Locke justifica el tránsito del estado de naturaleza al estado político, a la sociedad política, lo que él dice es que hacen falta normas establecidas previamente a los conflictos y jueces imparciales que puedan juzgar esas normas. Son los principios del Estado de Derecho. Entonces, para Locke, el Estado es una sociedad de hombres
constituida con el único fin de proteger sus intereses civiles, es decir, su vida, libertad, salud, prosperidad del cuerpo y la posesión de bienes externos, tales como la tierra, casa, mobiliario. Tengan en cuenta que para Locke, la propiedad no solo significa posesiones materiales, sino fundamentalmente la vida del hombre, su libertad y sus bienes. O sea que la propiedad para Locke es la vida, la libertad y los bienes de las personas. No hay libertad personal, va a decir Locke, si la propiedad no está protegida bajo el gobierno de la ley. Entonces, ahí tenemos un segundo momento en Locke, en el cual el poder no es absoluto de ningún modo. Es un poder limitado jurídicamente. Y es un poder que puede ser revertido. Es decir, hay una transferencia de nuestra capacidad de autogobierno a las autoridades públicas, a un determinado gobierno común, pero que tiene la misión fundamental de proteger estas libertades civiles. En caso de no hacerlo, dice Locke, ese poder entra en sedición o entra en guerra con aquellos que se lo confirieron, y por lo tanto, estos se encuentran autorizados a desobedecer. Cuando un gobierno se ejerce de forma tiránica, aquellos que tienen que obedecer quedan licenciados de ese deber de obediencia y pueden desobedecer sus mandatos e incluso procurarse un nuevo gobierno. Una última reflexión va a tener que ver con el pensamiento de Rousseau. Rousseau, tengan en cuenta que se está escribiendo casi un siglo después de Hobbes, está reflexionando sobre también estas cuestiones, sobre el tránsito del estado de naturaleza al estado político. Y a mí me interesa destacar de Rousseau una obra del año 1755. Recuerden ustedes que Rousseau está en este clima de ilustración previo a la Revolución Francesa, que no llega a ver, muere unos años antes, pero en todo el caldo de cultivo de la Revolución Francesa. Rousseau es un intelectual, un enciclopedista que participa activamente de este movimiento. ¿Qué me interesa rescatar de Rousseau? Una obra del año 1700 para esta clase de apoyo. Una obra del año 1755 denominada Discurso sobre los orígenes y fundamentos de la desigualdad de los hombres. Rousseau en esta obra lo que va a decir es que los hombres, naturalmente, en el estado de naturaleza, son buenos, son compasivos, al igual que Hobbes y Locke, libres e iguales. Pero hay un momento, va a decir Rousseau, en el cual se produce una disrupción muy importante. Lo que en términos bíblicos sería el pecado original. Para Rousseau es aquel momento en el cual una persona fue lo suficientemente astuta como para convencer a otras de que un terreno determinado era suyo. Y las otras personas fueron lo suficientemente tontas como para creer que ese terreno era de esa persona. Entonces, para Rousseau, la propiedad privada va a ser el origen del estado de naturaleza de Hobbes. Es lo que va a decir es esto. Hobbes se equivoca, en realidad, ese estado de naturaleza que él describe es nuestra sociedad moderna. La sociedad no la dice Hobbes, lo digo yo, pero entiendo que del pensamiento de Hobbes surge esta reflexión. La sociedad capitalista va a ser la fundada en la propiedad privada, va a ser la causante de esta desigualdad, miseria, corrupción y maldad entre los seres humanos. Esto va a decir Rousseau. Fíjense ustedes, si nosotros leemos textualmente este momento en el cual el hombre es bueno, pero ha devenido malo, vamos a ver que Rousseau dice: al primero al que tras haber cercado un terreno se le ocurrió decir esto es mío y encontró personas lo bastante simples para creerle, ese fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, miserias y horrores se habría ahorrado el género humano si hubiera habido alguien que le hubiera gritado a sus semejantes: no escuchen a este impostor, los frutos son de todos y la tierra no es de nadie?
Bueno, esta afirmación de Rousseau da para pensar, ¿no es cierto? Sobre todo en nuestros estados capitalistas fundados en el derecho de propiedad. Ahora vamos con la teoría de la división de poderes. Se le atribuye a Montesquieu, aunque es anterior, esta idea incluso ya estaba presente en Rousseau, por ejemplo, en Locke, la división de funciones estatales. Se le atribuye a Montesquieu, quien vivió entre 1689 y 1755, familia noble, en el castillo de Brede, en Burdeos, Francia. La obra capital es El espíritu de las leyes, de 1748. Va a decir que las leyes son las relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas. Todos los seres tienen sus leyes, la divinidad, el mundo material, los animales y el hombre mismo. Los seres inteligentes pueden tener leyes hechas por ellos mismos, pero tienen también otras que no hicieron. Había relaciones de justicia y de equidad anteriores a las que las leyes positivas establecen. Es decir, que en un estado de naturaleza hay leyes. Decir que solo lo que ordenan o prohíben las leyes positivas civiles y políticas resulta ser justo o injusto es tanto como decir que antes de que se trazara círculo alguno no eran iguales todos sus radios. Existen otras leyes que son naturales, las leyes de la religión y de la moral. Para Montesquieu, en el estado de naturaleza, el hombre pensaría solamente en su conservación. Sería consciente de su debilidad y extremadamente tímido. Hay una situación de igualdad. Tiembla por nada y huye de todo, dice. En estas condiciones, nadie intentaría atacar a otro. La paz, pues, sería la primera ley natural. Fíjense ustedes, exactamente lo opuesto a lo que nos van a decir Maquiavelo y Hobbes. Ahora, Hobbes, dice Montesquieu, le atribuye a los hombres el deseo de dominarse los unos a los otros. Este deseo de dominación no tiene fundamento. Eso solo sucede después de establecidas las sociedades. En este sentido, Montesquieu le hace la misma crítica a Hobbes que había hecho Rousseau. Esto es la sociedad la que de alguna manera pervierte a los seres humanos y los vuelve agresivos y violentos. La sociedad civil. Aparte de la paz, otras leyes naturales son la búsqueda de alimentos, la atracción entre sexos opuestos y el deseo de vivir en sociedad. Ahora bien, en sintonía con lo que había dicho Rousseau, Montesquieu va a decir que desde el comienzo en que los hombres se reúnen en sociedad, pierden el sentimiento de su debilidad, la igualdad en que se encontraban antes deja de existir y comienza el estado de guerra. Cada sociedad particular se hace consciente de su fuerza, lo que produce un estado de guerra de nación a nación. Los particulares dentro de cada sociedad empiezan a su vez a darse cuenta de su fuerza y tratan de volver en su favor las ventajas de la sociedad, lo que crea entre ellos el estado de guerra. Entonces, en el estado natural los hombres nacen iguales, pero no van a poder conservar esta igualdad. La sociedad se la hace perder y ya no volverán a ser iguales, sino en virtud de las leyes. Entonces, por eso es necesario un ordenamiento jurídico que recupere esa primera igualdad. Las leyes que rigen las relaciones entre gobernantes y gobernados son el derecho político. Las leyes que regulan las relaciones entre los ciudadanos, el derecho civil. Las leyes que regulan el derecho entre las naciones, el derecho de gentes. Para cada sociedad hay un derecho político, puesto que una sociedad no puede subsistir sin un gobierno al que le transfiere la fuerza general. Este derecho político debe ser adecuado al pueblo para el que fueron dictadas. Aquí nos habla de una cultura política, ¿no es cierto? Y una cultura jurídica.
Las leyes políticas son las que forman un gobierno. Las leyes civiles se dictan para mantener ese gobierno. Ahora, ¿qué entiende Montesquieu por espíritu de las leyes? El espíritu de las leyes son el conjunto de las relaciones de las leyes civiles y políticas con dos factores fundamentales: los caracteres físicos del país, el clima, la calidad del terreno, su tamaño, el género de vida de los pueblos según sean labradores, cazadores o pastores, y, por otro lado, el grado de libertad que permita su constitución. Libertad a la religión de sus habitantes, libertad a sus costumbres, a sus maneras, a su cantidad. Al estudiar la Constitución de Inglaterra dice: hay una nación en el mundo en cuya constitución el objetivo directo es la libertad política. Es un tópico tanto en Locke como en Rousseau y Montesquieu. El gobierno de las leyes y no de las personas. Y ahí viene la clave de la separación de poderes. Hay libertad porque hay separación de poderes. Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder frene al poder. Además, Montesquieu tiene en cuenta la libertad del ciudadano. Al respecto dirá que una constitución puede ser tal que nadie está obligado a hacer las cosas no preceptadas por la ley o a no hacerlas permitidas. Artículo 19 de nuestra Constitución Nacional. El pueblo no está capacitado para discutir los asuntos por sí mismo. El pueblo no debe entrar en el gobierno más que para elegir a sus representantes, porque puede determinar si su elegido es más competente que los demás. Aquí vemos una noción mínima de la participación política restringida al acto electoral. El cuerpo representante debe ser elegido para promulgar leyes o para ver si se han cumplido adecuadamente las ya promulgadas. Todo estaría perdido, esta es la famosa cita del pensamiento de Montesquieu, todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, poder legislativo; el de ejecutar las resoluciones públicas, ejecutivo; y el de juzgar los delitos o diferencias entre particulares, judicial. Hay siempre en los estados personas distinguidas por su nacimiento, sus riquezas o sus honores, que si estuvieran confundidas con el pueblo y no tuvieran más que un voto como las demás, la libertad común sería la esclavitud para ellas, ya que la mayor parte de las resoluciones irían en contra suya. Aquí Montesquieu nos habla de un voto calificado, es decir, va en contra del carácter igual del voto, tal y como lo conocemos hoy. Otra cuestión fundamental: para Montesquieu, el poder judicial debe ser ejercido por personas del pueblo, como en Atenas, nombrados en ciertas épocas del año para formar un tribunal que solo dure el tiempo que la necesidad lo requiera. De modo que el poder de juzgar, tan terrible para los hombres, se hace invisible y nulo, al no estar ligado a un determinado estado o profesión. Aquí también Montesquieu va en contra de la idea de una carrera judicial, tal y como la conocemos hoy. Es necesario también que los jueces sean de la misma condición que el acusado. Es por ello que los nobles deben ser juzgados ante la parte del cuerpo legislativo compuesta por nobles y no ante los tribunales ordinarios de la nación. Los jueces de la nación solo son el instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el vigor de las leyes. Al igual que Rousseau, para Montesquieu el poder legislativo es la voluntad general del Estado y se confiará al cuerpo de nobles y al cuerpo que se escoja para representar al pueblo. Aquí tenemos la formación de un Senado y una Cámara de Diputados. Cada uno de ellos se reunirá en asambleas y deliberará con independencia del otro, y ambos tendrán miras e intereses separados. El cuerpo de los nobles debe ser hereditario. Esto sucedía en Inglaterra con la Cámara de los Lores. Y es necesario que dicho poder participe de la legislación por su facultad de impedir, le hace las resoluciones de los comunes. El poder ejecutivo debe estar en manos de un monarca, porque esta parte del gobierno, que necesita de una acción rápida, está mejor administrada por una sola persona que por varias. Interviene en la legislación por su facultad de impedir. El poder ejecutivo debe regular el momento de la celebración y de duración de las asambleas del poder legislativo. Apertura de sesiones ordinarias del Congreso, tal y como lo conocemos hoy. Así como el poder legislativo
tiene el derecho de examinar cómo son cumplidas las leyes que ha promulgado. Ahora, esta idea de Montesquieu de la división de poderes fue reinterpretada por el constitucionalismo norteamericano, especialmente el federalista, que va a tomar algunas características y va a modificar otras. Por ejemplo, el rol del Poder Judicial claramente va a ser distinto, va a apuntar a una independencia contramayoritaria, como veremos a continuación. El Poder Judicial nació con la idea de hacer una contribución central a la democracia, que era la de proteger a las minorías. Entonces, básicamente lo que se pensó es que iba a haber órganos mayoritarios que iban a estar dirigidos a trabajar por el poder de las mayorías, las necesidades de las mayorías, y en cambio iba a haber un poder no sujeto a la elección democrática y a la remoción democrática que se iba a preocupar más por las minorías. Yo creo que eso estuvo mal pensado, porque no es que porque un poder no está dependiente de las mayorías va a estar preocupado por las minorías. Puede perfectamente preocuparse solamente por la minoría de los ricos, como pasó en un tiempo. Entonces, digamos, se pensó al Poder Judicial para servir a la protección de las minorías. Yo creo que no se ajustaron institucionalmente las cosas como para lograr ese objetivo. James Madison, quizás el más importante de los constituyentes norteamericanos, quien vivió entre 1751 y 1836, político estadounidense, teórico político, cuarto presidente de los Estados Unidos. Como decimos, es considerado uno de los más influyentes padres fundadores de los Estados Unidos por su contribución a la redacción de la Constitución de los Estados Unidos de Filadelfia y a la Carta de Derechos de los Estados Unidos, hasta el punto de ser apodado el padre de la Constitución. La redacción final, como sabemos, fue aprobada el 4 de julio de 1776. La Constitución de los Estados Unidos fue redactada en la Convención Constitucional de Filadelfia en 1787, firmada el 17 de septiembre de 1787 y ratificada por el número requerido de Estados 9, el 21 de junio de 1788. El presidente de la convención fue George Washington, quien fue el primer presidente de los Estados Unidos entre 1789 y 1797 y comandante en jefe del Ejército Continental Revolucionario en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. En los Estados Unidos se le considera el padre de la patria. Ellos se dan cuenta de que hace falta otra forma para controlar el poder, crear una federación, de manera que a la división horizontal del poder, lo específicamente republicano, Locke, Montesquieu, le agregan la división vertical del poder, especialmente expresado por Madison en el Federalista 10 y 51. Ahí tenemos el modelo madisoniano de democracia. Entonces, en los Federalist Papers tenemos la idea de que el poder se divide porque los seres humanos somos por naturaleza opresores. Ahí vemos una continuidad en la línea de Maquiavelo y Hobbes. La naturaleza opresiva del ser humano. Hamilton, en el Federalista 6, dice que los hombres son ambiciosos, vengativos y rapaces. Las pasiones momentáneas y el interés inmediato tienen un poder más activo sobre la conducta humana que la prudencia, la utilidad y la justicia. Sigue diciendo Hamilton, las naciones vecinas son naturalmente enemigas, a no ser que su debilidad común las obligue a unirse en una república confederada. Y aquí entonces hay una línea hobbesiana. Hace falta un poder común que nos una. Diría Borges, no nos une el amor sino el espanto. En la misma línea, Madison dice que la ambición tiene que contrarrestar la ambición y que si los hombres fueran ángeles no necesitarían gobierno. Es por ello que diseña la democracia republicana y federal. Ahora bien, sobre la idea de la República Democrática Federal, cuando el poder está descentralizado se fomenta una mayor participación en el ejercicio de los derechos políticos. Por tanto, se afianza un sistema republicano basado en la libertad e igualdad, pero por el otro lado se forma una democracia participativa. En verdad, lo que aspiran o a lo que aspiran los tres autores de Publius es a constituir una república que evite los errores
que cometieron las anteriores repúblicas, Atenas y Roma, y la República Romana. De alguna manera, la aspiración de Publius es salvar a los nacientes Estados Unidos de los errores que determinaron finalmente el fracaso, se puede decir así, de Atenas y de Roma. Ahora, ¿cuáles eran estos fracasos? ¿Cuáles eran los peligros que ellos querían evitar cuando pusieron las fundaciones, los pilares de los Estados Unidos? En el fondo eran dos. Ellos querían evitar, de un lado, el despotismo, que el poder se concentrara en tal forma que los que lo tuvieran se convirtieran a su vez en déspotas, en gobernantes autoritarios. Y del otro querían evitar el otro peligro, que es la demagogia, sobre todo la demagogia de las asambleas. Hoy en día, cuando uno habla de demagogia, generalmente piensa en presidentes demagogos, ¿no? Pero en esa época, el mayor peligro eran asambleas demagógicas, como prácticamente casi al mismo tiempo que la fundación de la República Norteamericana ocurrió en Francia con la Revolución Francesa. Las asambleas eran temibles. Fíjense lo que pasó con los jacobinos, con la guillotina. Asambleas que tenían, la posibilidad de meter al país en sangre, en lucha, la guillotina, en fin, todas esas cosas. Ellos, para eludir el despotismo, recurrieron a remedios que ya estaban planteados, por ejemplo, en Montesquieu, la división de poderes. Si yo divido el poder, si no era la palabra poder, yo hablo de la palabra poderes, y la clásica Montesquieu era poder legislativo, ejecutivo y judicial. Al dividir al poder, le hago más difícil el despotismo, ¿no? A lo cual la Constitución norteamericana le agrega un cuarto ingrediente. Tengo el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y los poderes locales, el federalismo. Ahora, quizá la originalidad principal del federalista se da en el plano de la lucha contra la demagogia. Ellos están espantados por la demagogia en que cayeron en su momento tanto Atenas como Roma. Ahora, ¿por qué cayeron en demagogia Atenas y Roma? Porque el pueblo estaba ahí. Digamos, la presencia dominante de un pueblo unido en un espacio físico, ¿no? En la iglesia ateniense votaban todos, pero estaban todos ahí, ¿no? Por eso en Estados Unidos no se habla en general de la mayoría. Usted no va a oír hablar allá del pueblo. Hablan de las minorías. Son todas minorías. Minorías, ninguna de las cuales es una mayoría. Entonces todas las corrientes que han tenido, que pudieron ser populistas, no lograron una presencia dominante en el sistema. Era una suma de minorías, cada una de las cuales era minoritaria respecto de la totalidad. Esta idea, entonces, para mí es la idea central del federalista. Que nadie pueda decir, yo represento al pueblo, sino que el pueblo sea un encadenamiento de minorías, ninguna de las cuales pueden ser hispanos, digamos, el feminismo. Ninguna de esas corrientes es en sí misma mayoritaria. El federalismo servía para controlar el poder, para dividirlo en forma vertical y para poder ejercitar los derechos humanos y protegerlos mejor. Dice Madison en 1787, una unión bien estructurada suaviza y domina la violencia del espíritu de partido, es decir, se opone al espíritu faccioso. Y dice, por facción entiendo cierto número de ciudadanos, estén en mayoría o en minoría, que actúan movidos por un impulso de pasión común o por un interés adverso a los derechos de los más ciudadanos o los intereses permanentes de la comunidad considerada en su conjunto. Esto es, cuando se sobrepone el interés de un grupo, el interés particular, por sobre el interés general.
hay una natural división de posesiones, pasiones y opiniones. Fíjense esta tríada, ¿no? Posesiones, pasiones, opiniones. La diversidad en las facultades del hombre, donde se origina el derecho de propiedad, es un obstáculo insuperable a la unanimidad de intereses. El primer objeto del gobierno es la protección de esas facultades, protección del derecho de propiedad. Hay diferencias en cuanto a las extensiones de las propiedades y ello influye sobre los sentimientos y opiniones de los respectivos propietarios, lo cual determina la división de la sociedad en diferentes intereses y partidos. Las opiniones sobre el gobierno, religión, etc., divide a los hombres en bandos que tienen mutua animosidad más que el deseo de cooperar por el bien común. La fuente de discordia más común y persistente es la desigualdad en la distribución de las propiedades. Al igual que Rousseau, los propietarios y los que carecen de bienes han formado siempre distintos bandos sociales. Repito, los propietarios y los que carecen de bienes han formado siempre distintos bandos sociales. Entre acreedores y deudores existe una diferencia semejante, un interés de los propietarios de la tierra, otro de los fabricantes, otro de los comerciantes, uno más de los grupos adinerados, otros intereses menores surgen en la sociedad y los dividen en clases. La génesis del pensamiento marxista está aquí, a las que mueven diferentes sentimientos y puntos de vista. La legislación moderna tiene por fin ordenar tan variados y opuestos intereses. Es inútil afirmar que estadistas ilustrados conseguirán coordinar estos intereses opuestos, haciendo que todos ellos se unan al bien público. Qué pensamiento más racional y real a la vez, realista. Es erróneo suponer que la igualdad de derechos políticos implica igualar e identificar sus posesiones, pasiones y opiniones. Entonces se entiende que un buen remedio es salir de la democracia directa, donde la mayoría oprime a la minoría, e ir a la democracia representativa. Dice, una república, o sea, un gobierno en que tiene efecto el sistema de representación, ofrece diversas perspectivas. La voz pública, expresada por los representantes del pueblo, estará más en consonancia con el bien público que si la expresara el pueblo mismo. El término medio es este. Ampliando mucho el número de electores, el representante estará poco familiarizado con las circunstancias locales y con sus intereses. Y reduciéndolo demasiado, se ata al representante exclusivamente a sus intereses y se le incapacita para comprender los grandes fines nacionales y dedicarse a ellos. La Constitución Federal es un remedio. Los grandes intereses generales se encomiendan a la legislatura nacional y los particulares y locales a los de cada estado. Ahora bien, la influencia de los líderes facciosos puede prender una llama en su propio estado, pero no en la federación. El entusiasmo por el papel moneda, por la abolición de las deudas, por el reparto de la propiedad o a favor de otro proyecto disparatado, difícilmente puedan invadir a todo un estado republicano. O sea, está a favor de una democracia representativa, la llama república, y de una república federal grande en tamaño. Esto es una federación compuesta por varios estados. Y aquí viene el rol del Poder Judicial contramayoritario, opuesto a estas pasiones populares, a estas pasiones mayoritarias, que conserve cierta cuota de independencia para proteger sectores fundamentalmente acaudalados. Este es el modelo que nace en Estados Unidos de Norteamérica y que de alguna manera recepta Latinoamérica. Al respecto es interesante que vean el libro del profesor Gararella, La justicia frente al gobierno. Nos vemos en la próxima clase, donde nos adentraremos en profundidad a la filosofía crítica del derecho y del Estado moderno. Hasta entonces.